Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a trabajar una vez más con el tema Microsoft Word 2016 en la parte número 3. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la manera de dar formato a los caracteres manualmente. Vamos a trabajar con la configuración y diseño de páginas, con la configuración de sangría y efectos de espaciado y configuración de tabla. El objetivo de nosotros es reconocer e identificar las diversas herramientas de Microsoft Word 2016 en la pestaña Vista. Esto lo vamos a lograr mediante el estudio y aplicación de formato, configuración y diseño en la creación de los documentos. Vamos a iniciar con los formatos a los caracteres manuales. En la pestaña Vista, Word nos presenta esta imagen. Esta imagen, si bien es cierto, nosotros la observamos, ahí podemos observar que existe la opción de fuente, el tamaño de fuente, subíndice, superíndice, aumento de tamaño de la fuente, disminución de tamaño de la fuente, cambiar mayúsculas y minúsculas. En este caso podría ser que solo la letra inicial de la oración sea mayúscula, o todas mayúsculas, o todas minúsculas, o mayúscula la primera de cada palabra, etcétera. Tenemos un sinnúmero de opciones. Borrar formato normalmente lo utilizamos cuando trasladamos un texto de otro origen hacia nuestro texto, y entonces cambiamos el formato que trae y le damos el formato que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades. El color de la fuente, que automáticamente por defecto lo trae negro, pero sin embargo podemos utilizar cualquier otro color. El resaltado del texto esté sobre el texto, y podemos utilizar el color que mayor preferamos. Puede ser amarillo, puede ser verde, etcétera. Los efectos de texto y tipografía, el tachado, y el subrayado o la cursiva de la letra y la negrita. Cuando nosotros hablamos de cambiar la fuente, cambiar la fuente y el tamaño de la fuente, nosotros vemos que lo que estamos tratando es de cambiar el aspecto de los caracteres para aplicar un énfasis al texto. O sea, que vamos a aplicar nuestros propios atributos de carácter. Todos estos son atributos que nosotros se los vamos a aplicar de acuerdo a cómo querramos nuestro texto: la negrita, la cursiva, el subrayado, el color de la fuente, los efectos del texto seleccionado, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Que dar formato a los caracteres es hacer que el texto sea más notorio y más llamativo, y puede cambiar visiblemente, el aspecto de nuestro documento. O sea, seleccionar la fuente correcta para un documento es importante, porque es conveniente que nuestro documento sea legible. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de cualquier letra, cualquier número, cualquier símbolo, cualquier signo de puntuación. Cuando aplique un formato de carácter, estamos utilizando una fuente para cambiar la apariencia de nuestro texto. Cuando hablamos de fuente, estamos hablando de la letra que nosotros queremos que se aplique al estilo a cada carácter. O sea que nosotros decimos Word tiene un sinnúmero de fuentes. Dentro de ellas está Calibri, que es la predeterminada, ¿verdad? Que como les mostraba la imagen, pero tenemos el New Roman, el Arial, etcétera, ¿verdad? Igual nos aparecen letras góticas, fuentes en letra gótica, fuentes en letra script, fuentes en letra cursiva, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo nosotros querramos captar la atención, vamos a seleccionar la fuente apropiada. Si nosotros desplegamos el cuadro de diálogo de la fuente, ahí nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de fuentes. Estas son nada más algunas de ellas. Valga aclarar que aquí
lo tenemos en 11, pero este va desde 7 hasta 72 puntos. Cada uno de los tamaños se refleja por puntos. En el caso de Microsoft Word, vean, lo mínimo son 7, lo máximo son 72. Aquí nos refleja esta imagen que en el subrayado Word nos permite realizar un sinnúmero de estilos de subrayado. Podría ser un estilo sencillo, un subrayado grueso, un subrayado doble, un subrayado punteado. Es exclusivamente nosotros tenemos una gama de opciones, y aquí inclusive vemos que dice, aparte de lo que estamos observando, dice más subrayado e incluso colores del subrayado. Nosotros podemos elegir de acuerdo a como nosotros querramos captar la atención del documento. Vamos a dar formato al texto en WordArt. WordArt es una tipografía del Microsoft Word. Normalmente, valga aclarar que WordArt es simple y sencillamente utilizable solamente para los títulos. El resto del texto no necesita WordArt, porque si nosotros observamos, cuando abrimos el cuadro de diálogo de WordArt, estamos frente a una tipografía que no es la que nosotros necesitamos para todo nuestro texto. Ella nos brinda esquemas, sombras, reflexión, iluminado, estilos completamente que podrían llamar la atención solamente en los títulos. Igualmente nosotros podemos rellenar los contornos. Entonces, por eso vuelvo y repito, es para trabajarse en los títulos normalmente. Nosotros podemos encontrar inclusive estilos que van como todos los que estamos observando aquí. Entonces, WordArt es una tipografía, no es para levantar los textos completamente en ese estilo. Simplemente se utiliza normalmente en los textos, en los títulos en los cuales se desea llamar la atención, resaltar la atención. Hablemos de la pestaña Sangría y el espacio del cuadro de diálogo párrafo. En la pestaña Sangría nosotros nos remite al espacio de párrafo. Aquí estamos hablando de alineación. En esta alineación nos va a permitir elegir entre alineación izquierda, alineación derecha o alineación centrada, justificada, como nosotros la necesitemos. En la sangría, aquí nosotros podemos poner sangría izquierda, sangría derecha, y vamos a trabajar igualmente como se trabaja la fuente, por puntos, ¿verdad? Igual. La sangría de la primera línea, la sangría francesa, si no la queremos hacer manualmente, la hacemos manualmente, pero si no, pues trabajamos los puntos exactos. Cuando se trabajan los puntos exactos, normalmente es por la hoja. Por ejemplo, en el caso de los notarios públicos imprimen en papel sellado, y esta opción de párrafo es la parte más interesante, donde hay que alinear completamente a cada línea de lo que trae el papel sellado para que ahí sea impreso nuestros textos. Entonces le damos el espaciado exacto, ¿verdad? Antes y después. Si nosotros queremos que después de una línea haya un espacio, pues lo colocamos aquí. Si no queremos que todos sean iguales, pues simplemente le dejamos 0, 0. El interlineado, si lo queremos exacto, también le ponemos exacto, y en cuántos puntos lo deseamos exacto. Podemos dejarlo sencillo o podemos dejarlo múltiple, como aquí dice. Una vez que nosotros ya hemos hecho todas las correspondientes configuraciones, le damos a aceptar. También lo podemos trabajar con la barra de las reglas. Con esta barra de las reglas nosotros podemos ampliar para acá o restringir. Veamos la configuración del espaciado de línea en el texto
entre párrafos. Algunas veces nosotros necesitamos que exista configuración entre los párrafos. Entonces igual se la podemos dar de una sola vez y le vamos diciendo cuántos puntos exactos queremos que hayan entre cada uno de los párrafos. Y podemos agregar el espacio antes, quitar espacio después del párrafo. Word nos permite, ¿verdad?, tener un conjunto de estilos en los que ya viene el predeterminado, pero sí también podemos trabajarlo nosotros, como decíamos aquí por puntos. Aquí lo hace sin espacio entre párrafos, compacto, estrecho, y solo nosotros requerimos seleccionar cuál es el que nosotros queremos, moderado, doble o un espacio personalizado, que ya vendríamos a caer a esta imagen seleccionando por los puntos que nosotros necesitamos. En Word puedes determinar cuánto espacio separa las líneas de texto y también puedes establecer el espaciado entre los párrafos de forma predeterminada. Word establece el interlineado, o sea, el espacio que debe existir entre cada línea de texto, que es 275. Sin embargo, el interlineado pues se basa en el párrafo. Podemos personalizarlo mediante la especificación de un tamaño en puntos, ¿verdad?, como está reflejado aquí en la imagen. Normalmente de forma predeterminada pues se establecen 8 puntos después de cada párrafo, pero si nosotros necesitamos más o necesitamos menos, entonces ya debemos de utilizar estos dos cuadros de diálogo. Para crear y aplicar formatos con viñetas. Cuando trabajamos con viñetas, Word normalmente nos presenta un cuadro de diálogo, que es el que tenemos aquí. Entonces tenemos las viñetas, ¿verdad?, la predeterminada, que es como diríamos un punto cerrado, ninguno, y no queremos utilizar viñeta, un punto, digámoslo así, abierto, un cuadrado, una viñeta, o inclusive nosotros podemos elegir de que en la primera línea, en el primer nivel, vaya esta viñeta a esta espaciado, en el segundo nivel, y ahí sucesivamente, como lo refleja la imagen. También podemos insertar una viñeta de imagen. Si no queremos ninguna de las viñetas que aparecen ahí, podemos observar una de las viñetas con imagen, y nosotros podemos insertar las imágenes desde un archivo. Le mandamos a examinar. Si el archivo lo tenemos en la computadora, pues mandamos a examinarlo. Podemos hacer una búsqueda de imagen, podemos bajarlo de OneDrive, o incluso podemos insertar imágenes desde Facebook. O sea, no solo nosotros necesitamos definir en la imagen, en el cuadro de diálogo, definir nueva viñeta, y eso hace que se abra el cuadro de ubicación de insertar las imágenes, ¿verdad? Y Microsoft pues ha proporcionado en este caso una nueva pantalla de ubicación de insertar imagen, donde se tiene la opción de buscar imagen desde tu equipo o desde la red. Veamos la configuración y el diseño de página. Cuando hablamos de la configuración y el diseño de página, también es un punto interesantísimo, al igual que el párrafo, porque aquí nos vamos a delimitar de acuerdo a nuestra hoja donde vamos a imprimir. Vuelvo a repetir, en el caso exclusivo, por ejemplo, de los notarios, la hoja de papel ya trae señalizado un margen determinado, un margen superior, un margen inferior, un margen a la izquierda, un margen a la derecha. Que si yo no respeto esos márgenes, la máquina, por supuesto, de predeterminado no me la da, pero si yo no conozco esos márgenes, la impresión va a ser fatal.
Configurar también, debemos de elegir a la hora de configurar si la hoja de la impresión la queremos que la impresión sea vertical o sea horizontal. Entonces, una vez que sabemos la posición y los márgenes, los colocamos aquí y le damos aceptar. Damos la orientación, damos el tamaño. El tamaño, ¿por qué? Porque predeterminadamente las máquinas, las impresoras traen A4. Entonces nosotros debemos de elegir si es A4 realmente, si es tamaño carta, si es tamaño legal o de oficio, o el tamaño que nosotros tengamos la necesidad de imprimir. Crear columnas. En este espacio, muchachos, nos permite crear 1, 2, 3, las columnas que nos sea permitido el texto siempre y cuando se pueda dividir. Entonces nosotros le vamos a dar el número de columnas, ¿verdad? Y nosotros simplemente para llegar a este punto necesitamos insertar columnas. Insertar las columnas y darle aceptar. Entonces ya sabemos que la columna lógicamente nos va a decir en la vista previa, aquí así quedaría. Si nosotros estamos conformes, le damos aceptar, ¿verdad? Crear una tabla. En la creación de la tabla, ¿verdad? En la creación de la tabla, nosotros igual le damos la cantidad de columnas que nosotros vamos a necesitar. Debemos de marcar la cantidad de columnas, sabemos que son columnas para abajo, filas hacia los lados, o bien mejor dicho, columnas en vertical, filas en horizontal. Cada espacio de lo que está aquí, como el que está aquí señalado, se denomina celda, y nosotros vamos a marcar el fin de la celda, el fin de la fila e igual el fin de la columna. Igual que en las columnas vamos a buscar insertar tabla. Entonces nos va a desplegar un cuadro de diálogo que dice seleccionar las columnas y las filas para crear una tabla. Y nosotros le decimos necesito una tabla de 5 columnas con 4 filas. Nos va a preguntar que si se autodetermina al contenido o que si le vamos a poner un tamaño fijo, y entonces nosotros igual, dependiendo de lo que necesitamos, le podemos dar formato a la tabla, ¿verdad? Y le vamos a mandar que si la queremos sombreada, que si le queremos dar estilo, que si queremos una fila de encabezado, una fila con banda, etcétera, ¿verdad? Y aquí él nos presenta una serie de estilos, o sea, tablas con formato. Si se ajustan a nuestras necesidades, pues nosotros solamente seleccionamos una y le modificamos el estilo de la tabla, ¿verdad? Para la ficha de presentación en la cinta de herramientas tabla, nosotros tenemos aquí la dirección del texto, ¿verdad? Si lo queremos alineado, si lo queremos a la derecha, a la izquierda, los márgenes que nosotros queremos en cada celda. Igual como estábamos estudiando anteriormente, los márgenes nosotros se los vamos a definir mediante puntos. Todo se trabaja con puntos. Word nos permite insertar, pero somos nosotros los dueños de trabajar y enviar la información que nosotros necesitamos, porque si nosotros no lo hacemos, Word tampoco puede saber cuáles son las características de nuestro texto. Entonces, al trabajar con tablas, él nos muestra una cinta de herramientas de tablas contextuales que solo es visible cuando se usa una tabla. Si no estamos usando tablas, no va a ser visible, ¿verdad? En la cinta de herramientas de tabla tiene las dos pestañas que ya decíamos, la pestaña de diseño y la pestaña de presentación. Y tenemos diseño, aquí tenemos presentación.
y junto con todo ello vienen pues los comandos que ya sabemos que van a cambiar el aspecto de los componentes individuales de cada tabla. Cuando querramos administrar tablas, igual le vamos a definir el número de columnas, que es lo que explicaba anteriormente, el número de columnas, el número de filas. Si queremos combinar celdas antes de dividir, eso significa combinar en Word es unir, y simplemente le damos aceptar. O sea, tal como en cualquier documento que se edita, todos son ajustes que son necesarios cuando se trabaja con tablas. Después de crear una tabla, nosotros ya sabemos que podemos cambiar el tamaño de las columnas, moverlas, insertar más columnas, insertar filas, cambiar la alineación, la dirección del texto, combinar, eliminar. Todo eso son ajustes que los cuales nos permite trabajar Word 2016. Podemos convertir un texto en una tabla. ¿Cómo lo podemos convertir? Cuando nosotros tenemos un texto en el cual nosotros tenemos una marca, una puntuación, un signo, o está dividido en párrafos, ese texto se puede convertir en una tabla, y entonces nos va a aparecer un cuadro de diálogo en el que nos dice cuántas columnas tiene, cuál es el ancho de la columna, si es fijo, si es ajustable al contenido, si es autoajustar a la ventana, si vamos a separar los párrafos. Pero yo decía, tenemos el texto dividido en párrafos. Entonces, nuestro cuadro de diálogo nos va a preguntar si el texto lo vamos a dividir en párrafos, por tabulaciones, por coma o cómo. Y le damos aceptar. Entonces, todo el texto siempre va a estar separado por una marca. Esa marca puede ser párrafo, una tabulación o un espacio, una coma u otro carácter que puede convertirse de texto a tabla. También puede convertir una tabla en texto, viceversa, ¿verdad? Convertir un texto en una tabla, pero también convertir una tabla en texto. Si queremos seleccionar una tabla o convertir una tabla en texto, pues seleccionamos el texto, hacemos clic en la pestaña insertar y ahí nos va a salir el clic para el botón tabla. Por último, seleccionamos convertir texto en tabla, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? Y aparece el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo entonces nos va a preguntar a la inversa si vamos a determinar el número de filas, el número de columnas y en función de qué va a estar la separación, ¿ya? En función de párrafos, en función de tabulaciones, en función de comas, etcétera. Para consolidar este tema, vamos a quedar una vez más claro de que Word 2016 está diseñado con una interfaz de usuario que es capaz de brindarle las mejores herramientas para dar formato, configuración y diseño de páginas a tus documentos y tablas, además de que nos ayuda a organizar y redactar todos los documentos de manera más fácil y eficaz. Finalmente, vamos a evaluar tu esfuerzo y aprendizaje en esta clase y para eso vamos a asignarte una tarea. El día de hoy te voy a dejar como tarea que selecciones la respuesta correcta a los planteamientos que te voy a dar a continuación, y tus respuestas las vas a enviar por medio de imagen o en un cuadro de diálogo. Una vez realizado en tu cuaderno, lo vas a enviar por imagen o por cuadro de diálogo, lo vas a enviar a la plataforma educativa de la universidad. Solo de esta manera tu trabajo va a ser evaluado académicamente y podrás lograr obtener tu respectivo puntaje. Tenemos ahí número 1, en los planteamientos, la combinación de dos o más celdas
usa una función de Word denominada 1. A. Dividir celdas. B. Combinar celdas. C. Combinar todas las celdas. D. Combinar celdas seleccionadas. Entonces estamos hablando de la combinación de dos o más celdas en una tabla. En una función de Word denominada dividir celdas, combinar todas las celdas o combinar las celdas seleccionadas. Entonces van a elegir la respuesta correcta, la que más se ajuste a lo que se plantea en tablas, en la configuración de tablas. Si la configuración de tablas me permite combinar celdas, yo elijo combinar celdas. Si me permite dividir celdas, yo elijo dividir celdas. Si me permite combinar celdas seleccionadas, pues esa es la respuesta correcta. Número 2. ¿Cuál de los siguientes muestra el cuadro de diálogos columna? Inciso A. La ficha insertar. Inciso B, el comando más columnas. Inciso C, un clic con el botón secundario. Inciso D, todo lo anterior. Entonces ahí estamos claros, ¿verdad? De que yo voy a ver qué es el cuadro de diálogo de columna. Si me permite más columnas, si me dice más columnas es la respuesta. Si me dice insertar, insertar será la respuesta correcta. Si el comando me dice un clic con el botón secundario, pues elijo ese. Si no, pues todo lo anterior. Si me lo dice todo, será la respuesta todo lo anterior. Pero si el cuadro me dice insertar, esa será la respuesta correcta. Finalmente, si usted estudió, tenga la seguridad de que su tarea la efectuará correctamente, la efectuará bien. Recuerde que solo enviando su trabajo a través de la plataforma educativa de la universidad voy a poder valorar y evaluar académicamente su trabajo. Solamente de esa manera usted va a obtener su puntaje correspondiente. Finalmente, muchachos, cuídense y hasta la próxima.